La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Qué alegría que nos podamos encontrar en este nuevo día para seguir analizando, compartiendo, aprendiendo de los principios eternos de la palabra de Dios que hoy estamos meditando y compartiendo juntos en este tiempo hermoso de reflexión de la verdad eterna que nos corresponde vivir en Cristo Jesús. Bienvenidos a esta hora de palabra con la convicción en nuestro espíritu de que estamos llevando una palabra que traiga edificación a su vida cotidiana. Que usted pueda crecer en el querer como en el hacer por su buena voluntad en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Estoy recordándoles, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta su emisora, que estamos orando con usted y orando por usted y confiando en el Señor, de que el Señor tiene cuidado de nuestra vida, tiene cuidado de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Por lo tanto, si usted tiene una petición de oración, usted necesita que le apoyemos para que sigamos creciendo juntos en el Señor y podamos experimentar la grandeza del poder y del amor de Cristo que excede a toda comprensión y a todo conocimiento humano. Les invito para que nos envíe siempre su saludo, su palabra de realimentación y así podamos saber que usted está siendo edificado. Cuéntenos cómo nos va, cómo le va, cómo se siente con este tiempo de inspiración en la palabra y así podamos seguir inspirados también nosotros, compartiendo con usted lo que el Señor nos va entregando para que podamos crecer de una manera especial, de una manera extraordinaria para nuestra vida. Estamos en estos días desarrollando una variedad de tópicos acerca del concepto del reino de Dios que aprendemos en la Biblia. Y esto es muy importante para nosotros precisamente porque cuando Jesucristo comenzó a predicar allá en Jerusalén, cuando inició su ministerio terrenal, Él comenzó a predicar: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y por eso esta frase del reino de Dios reviste de una importancia para nuestra vida, porque estamos hablando acerca de esta verdad hermosa que nosotros debemos de experimentar constantemente. Entonces el reino de Dios que se predica y el que el Señor establece en nuestros corazones de una manera extraordinaria. Entonces el reino de Dios no es un lugar visible, no es un sitio. El reino de Dios es un estado, es una atmósfera, es un ambiente, es una vivencia espiritual. El reino de Dios no es un reino natural, no tiene una casa de gobierno, pero la iglesia es su lugar desde el cual Él manifiesta el poder del reino de Dios para el bien de la humanidad. Por lo tanto, esta hermosa verdad del reino de Dios se evidencia a partir del hecho de que cuando nosotros pasamos de las palabras a los hechos, cuando pasamos de la teoría a la demostración visible de su poder que es inherente al reino de Dios. Y recuerden el mensaje que estamos dejando: el Jesucristo mora en nuestro corazón. El Espíritu Santo fue enviado para morar en nuestro corazón. Por lo tanto, el reino de Dios también está en nosotros. Jesús dijo: no lo busquen, no está aquí, no está allá, porque el reino de Dios mora en ustedes. Les somos llamados a tener una poderosa transformación. Y esa transformación va a consistir en pasar de palabras a hechos, a pasar de teoría a la demostración visible del poder de Dios. Por lo tanto, esto siempre va a implicar un mayor grado de fe, un mayor grado de compromiso, un mayor grado de riesgo y un mayor grado del precio que se debe de pagar para vivir
dentro de ese poderoso ambiente del reino de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:20 que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No consta solamente de relaciones, de vínculos, de afectividad, sino también del poder sobrenatural de Dios manifiesto en la vida de cada uno de nosotros. La palabra poder es la palabra que leemos de Hechos 1:8 cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, cuando hablamos de poder de Hechos 1:8, esta palabra significa la demostración, significa el poder, significa la capacidad, la fuerza, la autoridad, la facultad para lograr algo o para establecer algo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, cuando estamos hablando acerca de esta expresión poder, esta expresión de poder, lo que nos dice es que en Cristo Jesús nosotros somos llamados a ser poderosos para hacer todas las cosas en Cristo Jesús, quien con su poder me capacita, nos capacita para que podamos hacer la obra que nos ha enviado a hacer. Ciertamente entonces el reino de Dios tiene que ver con lo que Él ya nos ha enviado a hacer para la honra y para la gloria de su nombre. Entonces esa capacidad, ese poder que viene de Cristo Jesús para actuar en nuestra vida de una manera extraordinaria. En Efesios 3:20 dice la Biblia: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros entendemos, según el poder que actúa. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? El poder de Cristo impartido en nuestra vida. El poder de la sangre de Cristo que establece el dominio, el control, la autoridad del reino de Dios para nuestras vidas. Necesitamos caminar en esa tremenda verdad del reino de los cielos para que podamos vivir una experiencia de vida espiritual. Mi amado amigo y mi hermano que me escucha a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Usted ha sido llamado para vivir una experiencia espiritual. Ha sido llamado para vivir una vivencia espiritual. No solamente un conocimiento verbalizado, una información acerca de la verdad del reino de los cielos. Pero el reino de los cielos consiste en poder. No consiste en palabras nada más. Las palabras son importantes, sí, pero el poder es todavía más. En Marcos 9:23, Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por lo cual, estamos hablando acerca de que el principio del cual rige este gobierno del Espíritu Santo, el reino de Dios, nos lleva a la necesidad de comprender cómo es que opera, porque aquí leemos la palabra de Dios que nos dice que si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y en Mateo 19:26 dice la Biblia: mirándolo Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora, si estamos hablando acerca de que el reino de Dios es accesible a la vida de cada uno de nosotros, y estamos hablando de que el reino de Dios viene a nuestra vida por medio de este acto de fe, entonces recordemos este principio, que la moneda de acceso al reino de Dios, la moneda de acceso al reino de Dios es precisamente la fe. Así como en los gobiernos naturales se necesita una moneda de canje para poder hacer negociaciones y transacciones, en el reino de los cielos, el acceso al reino de Dios y al poder celestial viene precisamente por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
El sistema de Dios en el que Dios opera es por medio de la fe. Entonces, cuando nos conducimos según las leyes del reino de Dios, entramos en la esfera de lo eterno y allí no existen el tiempo cronos, el tiempo cronológico, no existen horas, días, años, sino que lo que se mueve es un ambiente, porque se vive en un estado el cual se llama el estado de la fe, el estado eterno, perdón, y a través del estado eterno del reino de Dios, entonces la fe opera en esta maravillosa dimensión. El reino de Dios no está sujeto al tiempo, sino que funciona por encima del tiempo, funciona dentro del contexto de la eternidad. Por lo tanto, para operar dentro de las leyes de Dios, nosotros tenemos que vivir de una manera distinta. Y esa manera distinta es creyendo a Dios y el poder maravilloso de su palabra, que ha sido establecido para nuestro bien y para el bien de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Mis amados hermanos y amigos, no hay ninguna iglesia en el Nuevo Testamento, en la historia de Cristo y luego del primer siglo del cristianismo, que no haya sido fundada en el poder de las señales, los milagros, las maravillas, la expulsión de demonios. Y solo cuando el reino de Dios es establecido, una iglesia puede prosperar y cambiar su entorno. Estamos llamados en este día a vivir en esta reflexión, a vivir dentro de la dimensión de la manera como el reino de Dios actúa en nuestra vida y actúa por medio de la fe. La fe opera en la dimensión del espíritu, no opera en la dimensión de lo natural, ni de la mente, ni de la razón, sino que opera en la dimensión del espíritu. No opera en los sentidos, sino que opera en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, la fe no es una presunción, no es algo que asumimos que puede ser, sino que es algo que ocurre porque el reino de los cielos ha sido establecido para nuestro bien en nuestras vidas. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora usted lee conmigo esta palabra que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, necesito moverme en fe, porque Dios es espíritu y yo necesito asumir y aceptar por medio de mi espíritu las verdades eternas que recibimos de la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios está ahí disponible para él y que Dios galardona, premia, recompensa a los que le buscan a él. Así que la fe es siempre presente. La fe toca la atmósfera de lo eterno, porque Dios es el gran yo soy. Jesucristo es el gran yo soy. Jesucristo no es el Dios de ayer o el Dios del futuro, es el Dios del presente. Él claramente nos dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y cuando tenemos esa verdad en nuestra vida, entonces vamos a caminar operando en esta nueva y maravillosa dimensión del poder de Dios actuando en nuestra vida, por lo cual necesitamos entender siempre que la eternidad no es algo que ocurre después de la muerte. Eso es parte de algo que nos va a ocurrir, pero también ocurre en este momento en el que estamos viviendo. Tenemos que definir siempre la eternidad, no como algo que tiene que ver con el tiempo, sino como un estado en el que nosotros podemos accesar por medio del poder de la sangre maravillosa de Jesucristo y por medio de su palabra maravillosa que nos ha sido enviada para nuestro bien de una manera extraordinaria y hermosa. Podamos caminar en este maravilloso poder de Dios que opera en el reino de los cielos, actuando en la vida de nosotros hoy, porque Cristo dijo, ustedes deben de orar para que venga el reino de Dios y que se haga la voluntad de Dios en la tierra de la misma manera como se hace también en el cielo.
Así que el reino de Dios funciona en un estado eterno, no en un estado cronológico, y eso nos tiene que ayudar a nosotros a caminar sabiendo que puede ser que estemos en este momento que usted me escucha, pasando una circunstancia financiera, física, una circunstancia de salud o familiar, una circunstancia en la que existe un quebranto en las emociones, un quebranto en la sanidad física, un quebranto en las finanzas, y usted de pronto comienza a sentir la desesperación o una soledad interna en su vida porque usted está actuando por medio de los sentidos y no por medio de la fe para caminar en el poder de la sangre maravillosa de Cristo Jesús. Vamos a hacer una pausa para escuchar este canto de adoración y vamos a regresar en breve para seguir analizando esta palabra. Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti. Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti. Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti. Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti.
pasión eres tú. Para adorarte a ti. Hola, hola mis amados amigos y hermanos que me siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Qué bendición encontrarnos en esta experiencia de vida que el Espíritu Santo trae sobre nuestras vidas en el día de hoy para que podamos caminar en la revelación de la palabra que nos está siendo impartida para nuestro bien. Estamos meditando en este día acerca de el reino de Dios y la dimensión eterna en la que este reino de Dios ocurre. Y por lo tanto, leemos de 2 de Corintios 4:18 que dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora somos proyectados en esta reflexión que estamos desarrollando hoy. Estamos declarando que el reino de Dios funciona en la eternidad, no en el tiempo cronológico. Y como el reino de Dios funciona en el contexto de la eternidad, la moneda de canje de este reino es la fe. Y que la fe es ese elemento central que nos permite a nosotros caminar en el poder de Cristo, funcionando en nuestras vidas, actuando. Por lo tanto, estamos desarrollando esta verdad. ¿Cómo hacemos para accesar? Si decimos que el reino de Dios está en nosotros y está entre nosotros, que no es un lugar, sino un estado, que no es un lugar, sino una condición, un ambiente, una atmósfera que se libera. Entonces la pregunta que sigue, ¿cómo accesamos a ese reino de Dios? Y todo el poder que ese reino de Dios ofrece a través de las palabras que hemos leído. Entonces aprendemos que esto ocurre por medio de la fe. La fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra sustancia se ha traducido de una palabra griega que se escribe como hipostasis. La palabra hipostasis se traduce como título de propiedad. Cuando una persona recibe un título de propiedad que está acreditado a su nombre, a partir de ese momento, esa propiedad es legalmente su propiedad. Y la palabra hipostasis que se utiliza, de la cual se deriva la palabra sustancia. La fe es la sustancia de lo que se espera. La fe es la hipostasis de lo que se espera. La fe es el título de propiedad de lo que se espera. Así que, ¿cómo opera esto en nuestra vida? Cuando una persona está orando por algo y al recibir en su espíritu la convicción, esa inundación de confianza, esa invasión, como ese manto de seguridad plena, prácticamente absoluta, de que el asunto por el que ha orado ha sido ya resuelto, a eso es a lo que se le llama sustancia. Y esa sustancia de la cual estamos hablando se traduce como hipostasis, que significa el título de propiedad. Así como nosotros podríamos tener un título de propiedad en nuestra mano, ahora la sustancia, la confianza, la convicción, la certeza de Dios en la palabra
en la oración, la convicción de que nos está diciendo que algo debe ser o puede ser realizado, aunque no lo estemos viendo, significa que usted tiene, nosotros tenemos ese título en nuestra mano. Por eso dice la Biblia, 2 Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que hoy necesitamos ser liberados de vivir en los 5 sentidos. La fe no tiene ninguna de estas limitaciones que ocurren en los sentidos. No tiene que entender, no tiene que sentir, no tiene que tocar, no tiene que ver para que suceda. Solamente necesita saber qué es así, es la certeza, es la confianza, es la sustancia, es el hipostasis, es el título de propiedad en espíritu. Y usted recibe su milagro por la acción de la fe y debe saber y confesar que ya es un hecho concreto en su vida, aun cuando de pronto no lo pueda ver. Entonces dice la Biblia, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora nos está diciendo la palabra de Dios que hay asuntos que nosotros no vemos. Asuntos que nosotros no vemos y que el Señor dice que Él ya hizo para nuestro bien. Asuntos que nosotros no podemos percibir con nuestros ojos todavía, pero la palabra de Dios nos está diciendo que Dios ya las hizo para nuestro bien. Y esto es muy importante, que nosotros caminemos en esta tremenda, esta poderosa verdad de la palabra de Dios. Porque nosotros leemos que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Que Dios llama las cosas que todavía nosotros no podemos palpar con nuestros sentidos como cosas que ya están hechas. Y cuando tenemos esto bien definido en nuestra vida, bien claro en nuestra vida, entonces vamos a poder caminar de una manera hermosa, creyéndole a Dios y caminando de una manera hermosa en el poder de la sangre de Cristo Jesús, y podamos vivir una vida de victoria. Cuando la Biblia nos habla de Abraham en Romanos 4, 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Y esta es una tremenda verdad que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida y hacerla propia de nosotros. Tomar la palabra de Dios, que Dios llama las cosas que no son como si éstas ya fueran. Y esta verdad es, mi amado amigo y mi hermano, es la verdad que yo quiero dejar con usted en este día. Que usted está pasando una circunstancia financiera hoy, pero Él llama a las cosas que no son como si fueran. Que usted a lo mejor está pasando con una circunstancia de dolor familiar, pero la Biblia dice, Él llama a las cosas que no son como si fueran. Que usted está teniendo un quebranto de salud, pero la Biblia dice que Él llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque cuando el reino de Dios se hizo tangible en Cristo, todos los recursos de este reino están a nuestro favor. Todos los recursos de ese reino están a nuestro favor. En el reino de Dios no existe la enfermedad. Porque la enfermedad en el reino de Dios es ilegal. No tiene permiso de permanecer ahí. Así que de pronto usted me preguntaría, si es ilegal, si en el reino de Dios no existe enfermedad, ¿por qué yo me siento enfermo? Bueno, obviamente el cuerpo físico se enferma. Nuestra alma se enferma,
Pero cuando usted tiene claridad de que por la llaga de Cristo usted fue sanado, cuando usted tiene claridad de que la salvación no solo incluye el perdón de los pecados, sino la liberación de las necesidades financieras, de la miseria, de la escasez financiera, en especial cuando esa escasez es permanente, entonces nuestra vida comienza a actuar en una dimensión distinta a la que hemos vivido hasta este momento de nuestra vida. Así que ese reino de Dios en el cual nosotros estamos convocados a vivir, dice la Biblia que nos liberó de la esclavitud de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ese traslado al reino de su amado Hijo es un traslado de carácter espiritual, porque aunque usted está aquí físicamente, continúa normal, tiene su familia, usted va a su congregación, usted va a su trabajo, viaja en su auto o en autobús o a pie, pero al mismo tiempo a nivel espiritual usted puede vivir dentro del contexto de la eternidad. Así que el tiempo es una medida que somete al hombre de manera que no puede entrar en la eternidad. Y pronto hemos visualizado la eternidad como algo que ocurrirá después de la muerte. Pero así no es como ocurre en nuestra vida espiritual. Y despertar a esa vida espiritual es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida. Jesús venció los límites del tiempo y nos enseñó a echar mano de la vida eterna. Echar mano de la vida eterna. La palabra de Dios dice, echa mano de la vida eterna. Por lo que entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Ya no estamos sujetos a las leyes de este sistema satánico, natural y humanista. Por lo tanto, no podemos permitir que el enemigo nos limite con el factor tiempo. Debemos vivir como ciudadanos de un reino sobrenatural que tiene abundante provisión de paz, de gozo, de salud, de bendición, y que no se rige ni se mide por los sentidos, no se rige por lo que veo, por lo que oye, por lo que huele, por lo que habla o lo que oye de otros o por lo que palpa. Es por medio de la fe, la hipostasis, la sustancia, la convicción de lo que Dios nos da que podemos entrar a esa eternidad cuando nosotros querramos. Accesar por medio de la fe lo que Dios dice que ya nos ha dado para la gloria de su nombre. Porque la fe no es un factor tiempo. Digamos que la fe es atemporal, no existe en el tiempo, existe en la eternidad. Por lo cual nosotros podemos tomar la palabra de Dios y saber que la palabra de Dios se escribió por personas. El autor de la palabra de Dios es Dios mismo, el Espíritu Santo. Pero los escritores, ellos escribieron lo que el Espíritu Santo les dio. Y aunque lo escribieron en un tiempo cronológico determinado, la palabra se dictó desde la eternidad. La palabra se inspiró desde la eternidad, porque el Espíritu Santo la inspiró. Esa es la razón por la cual la Biblia nunca envejece, nunca cambia, no pasa de moda. Es la palabra que fue dicha para nuestro bien y es dicha para que nosotros podamos caminar en esa revelación de la palabra. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos en esas bendiciones de la palabra de Dios, nosotros podemos vivir y echar mano de la vida eterna y caminar en el poder de esa sangre preciosa de Cristo de una manera extraordinaria para nuestra vida. Así que nosotros como creyentes de Dios, en el reino de Dios, tenemos que continuar el ministerio de Jesús en la tierra, haciendo lo mismo y aún más, porque Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En Juan 14:12, Jesús estaba diciendo, yo me voy a ir y ustedes van a hacer obras mayores que las que yo hice. Ciertamente, mayores se refiere a la cantidad de actos de operación sobrenatural de Dios. No se refiere a la calidad, porque la calidad es la misma. El Espíritu Santo es el que gesta toda esta verdad. Y por eso tenemos que caminar en esa declaración. Y hoy quiero que usted tenga esto en mente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A lo mejor una circunstancia que podemos tener y que debemos de superar es que Jesucristo no es el de ayer. No está en la historia, está en el presente.
Claro que pasó por la historia y podemos leer de la historia de Él, pero Él está en nuestro presente y a través de los siglos. Entonces no es algo que pasó o algo que ocurrirá en el futuro, sino algo que está ocurriendo en este momento de nuestra vida. No solamente como persona en nuestra vida, sino también con el poder que actúa de una manera extraordinaria. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que traer a Cristo a nuestro presente. Y toda la obra de la cruz presente a nuestra vida por medio de su sangre preciosa. Tenemos el poder, tenemos la autoridad para hacer las obras de Cristo. Y esto ocurre cuando nos llenamos de fe, cuando en esa intimidad con Él crecemos en fe. Y entonces comenzamos a creer y a actuar como Jesús lo hizo. Y cuando hacemos eso, el Espíritu Santo comienza a actuar de una manera poderosa en nuestra vida. Vivir en la dimensión del reino de los cielos en la tierra es algo hermoso y a lo cual estamos siendo convocados. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y por lo tanto yo le invito a usted, camine, viva, disfrute, ministre, actúe con la convicción de que usted no está arrimado a Cristo, sino que usted es uno con Cristo en el poder de su sangre preciosa y que el reino que Él ha ofrecido es también para usted en su nombre maravilloso. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que su reino se establezca en nuestras vidas y su poder sea manifestado. ¿Les parece? Padre amado, gracias. En el nombre maravilloso de Jesucristo oramos y te pedimos que nos des la revelación de Cristo impartido, la revelación de su reino manifiesto, no solamente como el gobierno de nuestras vidas, sino también como el poder y la autoridad que fluye en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Hoy te damos a ti las gracias porque tu nombre es sobre todo nombre y tu poder que sobrepasa todo entendimiento opera en nuestras vidas para la gloria de tu nombre santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te bendigo, mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio. Quiero invitarle para que se mantenga en sintonía con esta tremenda hora de palabra y bendición para su vida. Bendiciones, nos vemos en la próxima. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.